y glorifique a María, la obra maestra de las manos de Dios, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. María, nuestra Reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjollada con oro de Ofir. Hermanos, unidos a la oración de María, cantemos las maravillas de nuestro Señor. Alabémosle, dándole gracias por todas las bondades que ha derramado en nosotros. A Él, el honor y la gloria por siempre. Por tal motivo, celebremos con júbilo esta Eucaristía desde la Capilla Jesucristo Rey de la Paz, en Zapopan, Jalisco, México. Hoy, sábado 20 de junio de 2026, 10ª semana de tiempo ordinario, tiempo de gracia y conversión por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Cristo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, porque han encontrado su consuelo en la palabra de Dios, pues ella les da esperanza de vida. Debemos comprender que cada acercamiento con el Evangelio es una experiencia de encuentro con el Señor, experiencia que nos transforma y nos conduce a la misión. Porque quien se ha encontrado con Dios no puede ser igual. Su vida cambia por completo. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y es esta experiencia de encuentro la que nos lleva a confiar en Dios y a entregar por completo a su voluntad. Damos nuestro agradecimiento al sacerdote Francisco Javier Montes Castillo, de la parroquia San José Obrero Tala, quien preside nuestra Eucaristía. Esta celebración la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos, enfermos y difuntos, por el personal de María Visión, por quienes nos acompañan a través de esta bendita señal y por ustedes que nos acompañan en esta capilla. De igual forma, pedimos por la salud de Leobardo González Padilla, María Elena Carrillo Trujillo, María Rendón Franco, Irene Moreno Hernández, Manuel Sandoval Arellano, Socorro Nava Tadeo, Alicia Jasso Flores, Ramón Poblano Orozco, Mireya Poblano Santos, Elba Gómez, Leonardo Rodríguez, Argelia Poblano Santos, Ana Verónica Sánchez Soto, Carolina Valdovinos Chávez, Xochitl Villegas, Cristel Cecilia Rincón Suárez, Gilberto Miranda Cervantes, Rafael y Ofelia Flores, Eduardo Iniestra Cárdenas, María del Carmen y María Teresa Ibarra, María Cisneros Toscano, Marta Adriana Venegas Nava, Magdalena Cortés, José Antonio Lépez, Mayra Lorena Urías Medina, Marta Urías Medina, Carmelita Figueroa, Lionel Jean Francois Germain, Diana Sánchez, Guadalupe Marín, Alejandra Hernández, Valeria Hernández, Javier e Ivonne Ramírez, Brandon Lima Marín, Carolina León, familia Marín León, Samuel Paz, Antonio Torres Castro, Lucy Padilla, José Osvaldo Hernández, Luis Donaldo Sandoval, Baldomero Flores, Juan Pablo Ángeles Garnica. De igual forma, pedimos por las necesidades de la familia María Visión y de las familias Jiménez Rendón, familia Ramírez, Luna Ibarra, Soto Cerda,
Barrios Chávez, Cuervo Leo, Vallejo Ríos, Gómez López, Mares Villagómez, por Pedro López Rangel, por las familias Hernández Arreola, Chávez Casas, Montes Castillo, Ramos Romero, Medina Maciel, García Delgado, Rosales Romero, Lomelí Montes, Berta Castillo García, María Elena Sagún Peña, María del Carmen Sagún Vargas, María Andrea Palacios Gutiérrez, Ana Berta Montes Castillo, Carmen Rodríguez Cruz, Omar Campos González, María del Carmen Montes Castillo, Blanca Madrigal Chávez, las familias Ortega Lima, Lima Martín, Paz Ramírez, Marín León, Viridiana Lima Marín, Isabel Ortega, Julián Ortega, Luz Engracia López, familia Gómez, familia Trujillo Mariel, Urreta Espinosa, María Esqueda, Emanuel Hernández de la Cruz, Magdalena Cortés Padilla, hermanos Sandoval Morales, Julio Rentería, y por la paz de México. Pedimos por los cumpleaños de Manuel Silverio Cosio Lucero, Amparo García Gutiérrez, Beatriz Maciel del Río, Mario Jorge Flores Olmos, Enrique Reina Zamudio, Ana Luisa Luna y Luz María Castillo Pizaña. Por los difuntos, Cleotilde Flores Campos, Ricardo Valentín Flores, Juan Arturo Valentín González, Rafael Contreras Valencia, Héctor Domínguez Solís, Nicanora Rendón Franco, Eustorgio Salgado, Graciela Jurado Martínez, María de Jesús Jurado Rosales, María Victoria Martínez Cortés, Eduardo Gutiérrez Ramírez, Luis Sandoval Lamas, Petra Arellano López, Julio Vicencio Flores, Luis Fernando Hernández Ahumada, Consuelo Ahumada Jiménez, Marta Bricia, Rosausa Sánchez Martínez, Santiago Arriola Hernández, Gerardo Morán Torres, Manuel Consuelo y María de Jesús Montes Padilla, Víctor Manuel Montes Castillo, presbítero Agustín Soltero Horta, Esther Contreras Guevara, María Guízar Arredondo, Aurelio Morales Valdivia, Sabina Reyes Hernández, Jorge Alberto Bravo Amador, Francisco Alejandro Bravo Amador, Ángel Vega Falcón, Francisco Zavala, Cleto Nava Vizcarra, y por las ánimas del purgatorio. Señor Jesús, renueva mi fe con tu palabra. Nos ponemos de pie. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Con humildad ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que hiciste del Inmaculado Corazón de la Virgen María una morada de tu Hijo y el santuario del Espíritu Santo, danos un corazón limpio y dócil para que, cumpliendo fielmente tus mandatos, te amemos sobre todas las cosas y atendamos solícitos a los hermanos en sus necesidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehudá, vinieron los jefes de Judá a prostrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. Arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué se quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que en el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, ni violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Den gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Den gloria al Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. Den gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O bien, obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no vale más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida si quiere un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido?
Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pensando, pues, qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Sí, hemos estado viendo la palabra de Dios en esta semana, en la primera lectura, sobre todo el segundo libro de los Reyes. Nos damos cuenta que la historia de la salvación es una historia de gracia, pero también una historia de pecado, porque Dios también a través de los pecadores nos habla, a través de los que cometen o que viven un camino diferente al Señor, a través de ellos Dios nos habla y nos da enseñanzas. Hoy se hablaba en la primera lectura de la muerte del profeta y sobre todo también hablaba del rey, el rey de Israel en ese tiempo. Y si recordamos, ese rey era un niño que fue guardado de la muerte. Cuando su padre murió, la abuela empezó a matar a todos los nietos para acabar con ellos, acabar con la dinastía y quedarse ya como reina. Pero a este niño una persona lo escondió y lo tuvo oculto varios días, varios tiempos, hasta que ya estuvo grandecito. Entonces lo presentó al sacerdote para que se diera cuenta que era el descendiente del rey y que era el rey, que era el que le tocaba ser el rey. Y lo consagraron rey, lo coronaron rey, y la mujer la reina, se molestó mucho por eso que estaban haciendo, y el pueblo quiso acabar con ella y la mataron. Y este rey, pues, un principio fue del agrado del Señor, pero ahora vemos, como dice la palabra, que se contaminó, se contagió de los paganos y empezó a adorar a los bosques, o sea, a los árboles, esas religiones que piensan que toda la naturaleza es Dios. Y este rey pues echó a perder y fue del enojo del Señor. Y Dios suscita a este profeta, que es hijo del sacerdote anterior, y que va y le dice al rey que no está correcto lo que ha hecho. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? Matarlo. Lo apedrearon ahí en el atrio del templo. Alguna referencia hace el Señor de este hecho en el Evangelio, que fue matado, fue asesinado a los pies del altar, dice ahí. Pero vemos que Zacarías tiene esa valentía de enfrentarse al rey y decirle que no está correcto lo que está haciendo, que se ha apartado del camino de la salvación y que Dios no está contento y le va a tomar en cuenta ese pecado. Y pues siempre el valiente que se anima a estar contra el sistema, pues siempre va a ser atacado, siempre va a ser calumniado, siempre va a ser martirizado. Y por eso vemos que a veces los regímenes totalitarios o malos gobiernos pues progresan porque nadie se anima por las represalias que puedan venir. Hoy es el ejemplo pues de Zacarías, cómo se anima a enfrentarse al rey y decirle que lo que está haciendo va en contra del plan de Dios y que Dios no está de acuerdo con eso. El Evangelio comienza con una frase muy bonita y ojalá que se nos grabe en el corazón. Nadie puede servir a Dios, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amar al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Es que pues siempre tenemos que estar pensando en lo que es lo más importante de nuestra vida. Y en este caso, esta frase tiene que hacer pensar a quién servimos o a quién seguimos. Si nos fijamos en la realidad de la sociedad, vemos que lo más importante para la sociedad de hoy es lo material. Cómo por tener dinero el hombre es capaz de cualquier cosa, de venderse, de esclavizarse, de muchas cosas que vemos en la actualidad que están sucediendo por ese amor al dinero. Claro que
Dice San Juan Crisóstomo que hay que darle su justo valor al dinero. No es malo tener riquezas. Lo malo es como hacerse esclavo de las riquezas, eso es lo malo. Porque hay quien tiene muchos bienes materiales y los pone al servicio de los demás. Hace grandes obras para los pobres, para los trabajadores, en fin, y tiene dinero y está en camino de salvación porque está haciendo lo que tiene que hacer. En cambio, vemos cuando hay ese apego a lo material, que no se le da el justo, pues, caminar que debe tener lo material, que solamente se atesora para sí mismo, entonces viene esclavitud y ese apartamiento de las cosas de Dios. Nadie pues puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro. Y eso lo vemos en los trabajos también. Una persona que tiene dos trabajos, tarde o temprano, va a quedarme con alguno porque el otro le exige más, en fin. Entonces siempre tenemos que tener una sola meta en nuestra vida. Y en este caso pues tiene que ser el Señor. Y qué hermoso ha sido lo que Dios nos ha puesto hoy como un ejemplo para nuestra reflexión. La naturaleza. Y en esto se refleja la providencia. El amor que Dios tiene por sus criaturas y que vela siempre por ellas. ¿Por qué se preocupan por el comer? Dice. Fíjense, vean las aves del campo que no siembran, no tienen graneros y sin embargo Dios las alimenta. Y nosotros valemos más que las aves. ¿Por qué nos preocupamos? Pues precisamente porque nuestro corazón está puesto en lo material y no pensamos en la providencia de Dios que siempre está disponible para nosotros. Hay muchos ejemplos de grandes santos que han confiado en la providencia siempre, al 100%. Se viene a la mente ahorita, por ejemplo, San Juan Bosco. Momentos que no tenía para el alimento de los muchachos, se pone a hacer oración y llega alguien con alimento para darles. Yo creo que todo nos ha pasado a veces que no hallamos qué vamos a hacer el fin de semana para los gastos y cuando menos pensamos llega alguien con una ayuda para que salgamos adelante. Entonces es la providencia de Dios. Y si no lo hemos experimentado es porque no hemos querido, porque no nos hemos puesto en sus manos. Ahí me llamó la atención muchas veces una frase que dice mi padrino de ordenación sacerdotal: Dios proveerá. Y yo le he hecho mía también. Y hay gente pues que se ha fijado en eso y dice, ¿qué confianza tiene en Dios? ¿Dios proveerá? Sí, ¿por qué? Porque Dios está al pendiente de nosotros. Cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, Él se encarga de lo demás. Todo sale bien cuando menos pensamos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, Él se encarga de nuestras cosas. Y otro ejemplo también tan hermoso de los lirios del campo. Vean cómo la más pequeña plantita que florece en el campo es una hermosura. Francisco de Asís contemplaba la naturaleza y alababa a Dios por la creación. Y eso es algo que nos hace falta a nosotros, darnos cuenta que la creación es obra de Dios y que nosotros, si vemos la creación que es hermosa, nosotros somos más hermosos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Los lirios del campo, dice el Evangelio, ni hilan, ni hacen costuras, ni nada de eso. Y sin embargo, vean qué hermosura en su vestido, en sus colores. Entonces, si Dios se preocupa de ellos, ¿cuánto más se preocupará de nosotros que somos sus hijos? Pero sí lo importante pues que nosotros busquemos siempre hacer en todo la voluntad de Dios, vivir como Dios quiere y trabajar para que su reino se vaya construyendo, se vaya extinguiendo en nuestras comunidades. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que sepamos amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo que confiemos como ella en el amor misericordioso y providente de Dios. Que así sea. Oremos los unos por los otros al Señor. Respondemos a cada petición. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Escúchanos. Por los cristianos, que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por los despreciados y los torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Oremos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tal vez hoy escuchemos repicar las campanas a las 3 de la tarde. Hoy es un día de pedir por la paz en nuestra patria. Los obispos de México
Han pedido que sea un día de oración este día, que conmemoramos el aniversario de los sacerdotes matados en Chihuahua. Creo que son 4 años o 3 que los mataron. Entonces se ha hecho una jornada nacional de oración por la paz. Pedimos para que haya paz en nuestra patria, paz en nuestras parroquias, paz en nuestras comunidades, en nuestras familias. Roguemos al Señor. Y la madre de tu Hijo, y escúchanos. Por aquellos que trabajan en esta dimensión nacional de la paz, para que Dios les dé fortaleza y les ayuden de sus esfuerzos por construir una patria libre y una patria en paz, roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos porque te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Le agrada a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, que te presentamos esta conmemoración de la Bienaventurada Virgen María y concedo que siguiendo su ejemplo guardemos con fidelidad en nuestro corazón y imitemos continuamente las riquezas de la gracia de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque tú diste a la Virgen María un corazón sabio y dócil, dispuesto siempre a agradarte, un corazón nuevo y humilde para grabar en él la ley de la alianza nueva, un corazón sencillo y limpio que la hizo digna de concebir virginalmente a tu Hijo y de contemplarte gozosa eternamente, un corazón firme y dispuesto para soportar con fortaleza la espada del dolor y esperar llena de fe la resurrección de tu Hijo. Por eso, Padre, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos Dios de alegría y te decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, antes de comulgar hacemos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios en María, compartamos la paz. Que la paz esté con ustedes.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los que han aceptado la invitación a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Muéstrame tus caminos y dame el pan de tu verdad. Quedó conmigo a mi derecha. Nada temeré. Tú eres mi Señor, mi bien. Nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor. El cáliz de mi herencia. Hacemos la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo firmemente que está presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente recibirte en mi alma, ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven a lo menos espiritualmente en mi corazón. Y como ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno enteramente a ti. No permitas que jamás pare de ti por el pecado. Amén. Oremos. Habiendo participado de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gocemos con la abundancia de tu gracia y experimentemos un aumento continuo de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no es por la súplica que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes libre de todos los peligros, oh bien gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir el género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Que Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María,
les conceda embellecerse con las virtudes de las que hacen más gratas a Él. Amén. Que el Espíritu Santo aumente en ustedes la gracia, la verdad, la fe y la esperanza de la vida eterna, para que siguiendo el camino del Evangelio merezcan llegar a la patria del cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Gracias a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor.